que se ocasionen unas nuevas o se complique su recuperación por movilización innecesaria o por transporte inadecuado. Para no lesionarse como auxiliador, tenga en cuenta los peligros, el tamaño y el estado de la víctima, sus propias capacidades físicas, así como solicitar ayuda. Para lograr mayor estabilidad y prevenir lesiones en el auxiliador, separe ligeramente los pies y doble las rodillas. Nunca la cintura. La fuerza debe hacerla en las piernas y no en la espalda. Para levantar al lesionado, tome aire y sostenga la respiración. Contraiga los músculos abdominales y pélvicos, manteniendo la cabeza y la espalda rectas. Al terminar el movimiento, suelte el aire lentamente. El arrastre se utiliza cuando el terreno es uniforme y es necesario retirar la víctima del área de peligro a una distancia no mayor de 10 metros y el auxiliador está solo. Para esto, tenga en cuenta lo siguiente. Cruce los brazos de la víctima sobre el pecho. Sitúese detrás de la cabeza y tómela por debajo de los hombros, sosteniéndole con ellos cuello y cabeza. En un solo movimiento, siente a la víctima. Apóyela sobre su cuerpo. Tome los antebrazos con sus manos. Póngase de pie. Levante a la víctima y arrástrela por el piso. Si la víctima tiene chaqueta o abrigo, desabroche y jale de él hacia atrás de forma que la cabeza descanse sobre él. Si en el recinto hay acumulación de gases, haga lo siguiente. Si la víctima está consciente, colóquese a horcajadas sobre ella. Pídale que se sujete a su cuello y desplácese gateando con la víctima. Si la víctima está inconsciente, ate sus manos y realice el mismo procedimiento. Cuando la víctima es muy grande, arrástrela de los pies, cuidando de no lesionar la cabeza. La muleta humana se utiliza cuando la víctima necesita ayuda por debilidad o por lesiones menores en miembros inferiores. Colóquese del lado lesionado de la víctima. Tome el brazo cercano a usted y sosténgalo alrededor de su cuello. Con el otro brazo sostenga firmemente a la víctima por la cintura y avance despacio. Se inicia la marcha con el pie lesionado de la víctima y el más cercano del auxiliador. El cargue de brazos se utiliza para víctimas de bajo peso. Pase un brazo alrededor del tronco por encima de la cintura, el otro por debajo de los muslos de la víctima y levántela. Para levantar una persona con 4 auxiliadores, estos deben colocar en tierra la rodilla más cercana a los pies de la víctima. El auxiliador número 1 pasa los antebrazos por debajo de los hombros y hasta la mitad de la espalda de la víctima. El auxiliador número 2 pasa un antebrazo por debajo de la cintura de la víctima y el otro por la parte superior del muslo. El auxiliador número 3 coloca un antebrazo por debajo de las rodillas y el otro por debajo de los tobillos. El auxiliador número 4 sostiene la cabeza. A una orden, levantan la víctima y la colocan en línea recta sobre las rodillas. A una orden, se ponen de pie y colocan la víctima de medio lado hacia su cuerpo. Inician la marcha con el pie izquierdo, caminando lentamente. Estos métodos se utilizan para distancias cortas o para pasar la víctima a la camilla. La silla de 4 manos
Sirve para trasladar personas que están conscientes y pueden colaborar. Se necesitan 2 auxiliadores que se colocan detrás de la víctima con una rodilla en tierra y entrecruzan sus manos haciendo una silla. Se le pide a la víctima que coloque sus brazos alrededor del cuello de los auxiliadores y se siente en la silla. Los auxiliadores se levantan y caminan lentamente, iniciando la marcha con el pie que está lejos de la víctima y a una voz. Para la silla de 2 manos, los auxiliadores deben ponerse frente a frente con la víctima entre ellos. Cada uno debe entrecruzar un brazo por la espalda de la víctima y el otro por debajo de la cadera e iniciar marcha con el pie que está lejos de la víctima. Es aconsejable para personas conscientes que no pueden caminar. Con razón, Para levantar un lesionado o enfermo, con ayuda de una cobija o frazada, se necesitan de 3 a 5 auxiliadores. Utilice esta técnica cuando no hay lesión de columna y para traslado a corta distancia. Se coloca una cobija doblada en acordeón. 2 auxiliadores se arrodillan al lado de la víctima y la ubican medio lado. El tercer auxiliador acerca la cobija a la espalda y colocan a la víctima sobre ella. Se jalan los bordes de la cobija de lado y lado al mismo tiempo. Luego enrollan los bordes hasta el cuerpo de la víctima y a una orden llevan la víctima a la altura de la rodilla. A una nueva orden se ponen de pie iniciando la marcha con el pie que queda más cerca a los pies de la víctima, caminando de medio lado. El transporte en silla se utiliza cuando la persona está consciente y tiene lesiones menores. Un auxiliador coloca una mano sobre la nuca y la otra bajo el omóplato. En un solo movimiento, siente a la víctima recargándola sobre la pierna del auxiliador. Coloque los brazos por debajo de las axilas de la víctima y sostenga sus antebrazos mientras el otro auxiliador le sostiene las piernas y a una orden, levántese simultáneamente. Coloquen la víctima sobre la silla. Asegúrenla. Inclinen la silla hacia el espaldar y levántenla. A una orden, caminen lentamente. El transporte en camilla se debe realizar cuidando que la víctima quede mirando hacia adelante. Si la víctima está inconsciente o se sospecha fractura de columna, asegúrela a la camilla. Si hay 4 auxiliadores, ubique 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. A una orden, levanten la camilla simultáneamente. Los auxiliadores que están a la cabeza de la víctima deben marchar uno con el pie derecho, el otro con el pie izquierdo y los otros con el pie contrario. Durante el transporte observe las reacciones de la víctima. Al subir o bajar escaleras, mantenga la camilla en posición horizontal, lo mismo en terreno accidentado. Al descender con una víctima en estado de shock o con lesiones en las piernas, coloque la cabeza hacia adelante. Al bajar la camilla en el sitio determinado, se debe hacer simultáneamente y en forma suave. Las víctimas de un accidente se deben transportar preferiblemente en ambulancia. Si no la hay, se debe utilizar un vehículo ancho donde se pueda ir acostado en el suelo, sobre camilla o cobija. El auxiliador debe controlar los signos vitales y los cambios en el estado de la víctima durante todo el trayecto, y el vehículo debe rodar a una velocidad moderada. Para prevenir errores en la selección y el método de transporte más adecuado a las víctimas que usted auxilia, debe tener presente la naturaleza de la lesión, el número de ayudantes, el material disponible, la contextura de la víctima y la distancia a recorrer. Cuando utilice un transporte que requiera más de 2 auxiliadores, debe existir un coordinador que dé órdenes claras. Debe utilizarse una camilla rígida cuando se sospeche fractura de columna. Las víctimas inconscientes se deben considerar como lesionados de columna.